Vamos a orar, mis hermanos, les invito a sus rostros, vamos a orar. Bendito Señor, tan bueno, tan generoso, tan bondadoso, siempre te manifiestas así en nuestras vidas, siempre, siempre, Señor, tu mano está con nosotros. Y Padre Celestial, tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Gracias por ello, gracias porque nos das esta gran confianza, mi Señor. Tú no te pareces a ningún ser humano, Señor. Eres diferente, distinto, Padre. Tu carácter, mi Señor, habla de tu persona, de quién eres tú. El justo, el recto, el santo, el que es bondadoso, generoso y lleno de gracia. Alabado seas, mi Señor, porque esto nos da una gran confianza de poder acercarnos a ti en todo momento. Gracias, Señor, gracias. Padre, ahora que vamos a meditar en tu palabra, háblanos, Señor, a cada uno y llena la necesidad de mis hermanos, llena la necesidad de cada uno. Tu palabra habla la necesidad humana, mi Señor, y tu palabra llena esos espacios vacíos que nosotros tenemos, mi Señor, y solo tú eres capaz de llenarlo con tu palabra. Por favor, usa tu palabra hoy, mi Señor, y que el Espíritu Santo, quien es el autor de tu palabra, nos permita entenderla con toda claridad. Ayúdanos en ello. También, Padre, al meditar en tu palabra, permítenos darte la gloria a ti, la honra a ti, que tú seas exaltado, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos queridos, muchas gracias, mis hermanos. El título de esta mañana, mis hermanos, en la predicación se llama ¿qué hacer con las cargas de la vida, mis hermanos? ¿Qué hacer con las cargas de la vida? Y vamos a meditar en ello, mis hermanos, y vamos a ver varios pasajes de la Escritura, pero en particular hay uno, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que nos habla de qué podemos hacer con las cargas de la vida, mis hermanos. Y está allí en Gálatas 6, versículos del 1 al 5. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y allí se encuentra este pasaje, mis hermanos. Y quiero leerlo para ustedes. La palabra de Dios, mis hermanos, en este pasaje, Gálatas 6, versículos del 1 al 5. Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En la semana, mis hermanos, tuve el privilegio de dar un estudio a algunos de mis hermanos, están aquí, y a otros de otras iglesias y pastores, mis hermanos. Y este estudio habla acerca, mis hermanos, de las pruebas y las adversidades y de cómo, mis hermanos, las pruebas y las adversidades permiten crecimiento y madurez. Así es. Cuando somos sometidos a prueba, cuando somos sometidos, mis hermanos, a alguna adversidad, Dios utiliza eso para hacernos crecer, para hacernos madurar, mis hermanos. Dios utiliza, mis hermanos, esto. ¿Por qué Dios lo hace? Déjenme decirles, mis hermanos, en realidad cuando estamos cómodos no crecemos. Cuando estamos cómodos, mis hermanos, no maduramos. Estamos en una zona de confort. Es cuando, mis hermanos, estamos sometidos a alguna prueba, a alguna adversidad, un problema, que podemos crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios utiliza esto, mis hermanos, y es la única manera en la que Dios llama nuestra atención. Cuando estamos cómodos, mis hermanos, a veces hasta nos olvidamos de Dios.
reconocerlo. Pero es, mis hermanos, cuando Dios llama nuestra atención, Dios lo hace, mis hermanos, cuando estamos en un problema. Y es entonces que le buscamos. También Dios utiliza pruebas o adversidades, también, mis hermanos, para que no vayamos por el rumbo de vida, mis hermanos, que es contrario a Dios, sino que demos la vuelta y busquemos a Dios. Y también Dios, mis hermanos, utiliza las pruebas y las adversidades para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Por eso, por esta razón, mis hermanos, crecemos y maduramos. Y hay una razón más, mis hermanos. Después de pasar por pruebas, adversidades y problemas, Dios nos puede utilizar para ayudar a la gente que está pasando por esos mismos problemas, adversidades que las que nosotros tenemos, mis hermanos. Sin embargo, quiero decirles, mis hermanos, en el momento en que tenemos un problema, una carga, en el momento en que tenemos, mis hermanos, una prueba, un problema, mis hermanos, no pensamos que eso nos traiga madurez y crecimiento. Más bien, mis hermanos, cuando tenemos cargas, la verdad, mis hermanos, quisiéramos no tenerlas. Quisiéramos, mis hermanos, que las cargas y los problemas no los tuviéramos. Y no estamos pensando, mis hermanos, en el sentido de que cuando tengo un problema, es que Dios me va a hacer crecer y madurar. No, no lo pensamos, mis hermanos. No es así. Y creo, mis hermanos, por eso el título de la predicación, ¿qué podemos hacer cuando tenemos alguna carga, mis hermanos, personal? ¿Qué es lo que podemos hacer, mis hermanos? La verdad, el tener cargas, el tener problemas es el destino de todas las personas, mis hermanos, si lo quieren anotar. Es el destino de todo hombre y mujer tener cargas, tener problemas, tener adversidades, mis hermanos. Es el destino de todos. De hecho, hay un proverbio, mis hermanos, un proverbio español que dice: no hay hogar en ninguna parte que no tenga tarde o temprano algo que ocultar. No hay un hogar, no hay una familia, mis hermanos, que tarde o temprano tenga algo que ocultar o que enfrentar, mis hermanos. Así que tarde o temprano, mis hermanos, toda mujer, todo hombre tendrá una carga. Hay personas que tienen cargas por las familias, personas que tienen carga por la situación económica, por alguna enfermedad, mis hermanos. Pero sabes, no solo esto lo podemos ver de manera práctica en nuestras vidas, mis hermanos. Si tienes alguna carga tú o sabes de alguna persona o por proverbios, no, mis hermanos, la Biblia también lo dice y lo dice con toda claridad, mis hermanos. Dice allí en Job 5, 6, 7, dice así, mis hermanos: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Lo que está diciendo el autor de Job, mis hermanos, lo que está diciendo en este pasaje de la Escritura, mis hermanos, es que es algo seguro. Es algo seguro que todo hombre y toda mujer van a tener algún tiempo una carga, mis hermanos. En cierta ocasión, una hermana de aquí de la iglesia, mis hermanos, que ahora reside en la ciudad de Miami, mis hermanos, tenía problemas. Estaba enferma y luego se enfermó su mamá. Y tenía que atenderla, ella enferma, y tenía que atender a su mamá ya de varios años, ya bastantes años tenía que atenderla. Y luego también, mis hermanos, falleció uno de sus hijos. Y yo estaba comentando con otro hermano, estábamos platicando acerca de ella y orando por ella, mis hermanos, y le dice: bueno, a la hermana le está lloviendo sobre mojado. Y así suele pasar. Pasa, mis hermanos. A veces tenemos un problema y enfrentamos otro, y otro más, y otro más, mis hermanos, al mismo tiempo. Y así sucede. Lo que está diciendo Job, mis hermanos, como cuando uno pone una hoguera, salen chispas y vuelan, mis hermanos. Así el hombre ha nacido, mis hermanos, para tener aflicción. Job también lo dice, mis hermanos, que hay trabajo en la vida. Dice Job 7:1: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra?
La palabra bregar, mis hermanos, la palabra bregar significa trabajo. ¿No es acaso brega? ¿No es acaso lucha? ¿No es acaso un trabajo arduo con aflicción? La vida del hombre sobre la tierra es bregar, es luchar, es batallar, mis hermanos, la vida sobre la tierra y sus días como los días del jornalero, mis hermanos, que constantemente está trabajando, porque la vida es como una lucha. La vida es así, como una lucha, luchar, mis hermanos, contra dificultades. De hecho, mis hermanos, la vida es esto, una sucesión de problemas que tenemos que aprender a resolver. Cargas, mis hermanos, que tenemos que soportar y saber qué tenemos que hacer con las cargas. Tenemos que ser sabios, pedir sabiduría. En Santiago, mis hermanos, dice allí que la sabiduría de lo alto, dice allí, mis hermanos, es primeramente pura, pacífica, buena, mis hermanos. Y haríamos muy bien en pedir a Dios sabiduría. ¿Por qué tenemos que pedir a Dios sabiduría? Por los problemas que tenemos en la vida. Por los problemas que tenemos, mis hermanos, para tomar las mejores decisiones. Decisiones que honren a Dios, decisiones, mis hermanos, en las que podamos resolver problemas. El aprendizaje de la vida es esto, mis hermanos. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos y nosotros también tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a resolver problemas en la vida, porque viene uno tras otro y debemos hacerlo con sabiduría y soportar las cargas, mis hermanos. También la palabra de Dios, mis hermanos, afirma allí en el Salmo 55, 4, 8, dice allí: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto, dice este pasaje. Déjenme hacer un alto, mis hermanos. El salmista está expresando su dolor por las cargas que tiene, por los problemas que tiene. Era rey, el salmista, el Salmo 55, era el rey, pero mis hermanos tenía problemas con su familia, tenía problemas en el reino, tenía muchos problemas, y entonces él lo está expresando: estoy totalmente cargado, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y saben, mis hermanos, muchas de las cargas pueden ser observadas en las vidas de las personas, cuando alguien está pasando por alguna problemática. Sin embargo, mis hermanos, las cargas más intensas, las más dolorosas, no están a la vista. Cuando uno le pregunta a la gente: ¿cómo estás? Bien, pero tiene una carga interna, mis hermanos, su corazón literalmente está roto. Y si conociéramos las luchas terribles que algunos están teniendo, si supiéramos las cargas tan pesadas que algunas personas están llevando, saben, mis hermanos, eso nos daría una lección de caridad y contentamiento como jamás hemos conocido. Nos haría ser más comprensivos, más caritativos con las personas que están a nuestro alrededor. Continuando con este pasaje, mis hermanos, dice allí en el versículo 6 del Salmo 55: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente iría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El salmista lo que quiere es huir. Quisiera tener alas para volar lejos, quisiera tener alas para alejarme. ¿No te ha pasado así en alguna ocasión en tu vida? Ay, ya no quisiera saber nada de esto, quisiera irme al otro lado del mundo, quisiera irme lejos, mis hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Uno quiere huir de los problemas, de las cargas, pero ¿saben cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que esas cargas van con uno donde quiera que uno vaya. Los problemas, mis hermanos, van con uno donde uno va, mis hermanos. Van con nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, así es la vida. Así es la vida. Es una sucesión de problemas y cargas, mis hermanos, que uno va teniendo a lo largo de la vida. Uno lo va teniendo así.
El salmista quisiera tener alas, irme, huir, dice, moraría en el desierto donde no hay nadie. Eso es lo que dice el pasaje. Y me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, es decir, de los problemas. Me apresuraría a huir de estas cosas. Muchos quisieran hacer esto, mis hermanos. Pero creo sinceramente que la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer con las cargas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los problemas? La palabra de Dios nos lo dice con claridad. Y quiero, mis hermanos, en esta mañana decirles 3 mensajes con respecto a las cargas. 3 cosas que podemos hacer con respecto a las cargas que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que entender, y es el primer mensaje, que las cargas son intransferibles. Son intransferibles, mis hermanos, las cargas. Dice Gálatas 6:5, lo hemos leído, mis hermanos, el pasaje al inicio de esta predicación dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. ¿Saben, mis hermanos? Cada vida, mis hermanos, está aislada, separada y segregada de las demás vidas. Aunque, mis hermanos, estemos con nuestra familia, aunque estemos alrededor de personas o a nuestro alrededor haya personas en nuestros trabajos, en los lugares, mis hermanos, debemos entender que cada vida, la vida de cada uno de nosotros está aislada, separada y segregada de las demás vidas, mis hermanos. ¿Saben? A este mundo vinimos solos y también nos iremos solos. Así es, mis hermanos. Y con bastante frecuencia la vida es vivida considerablemente sola. Considerablemente sola, mis hermanos. Ninguna persona puede llevar a cabo los trabajos y responsabilidades de otras. Tenemos trabajos y responsabilidades, mis hermanos, y nadie puede llevar los míos. Ustedes no pueden llevar mis trabajos y responsabilidades, y yo tampoco puedo llevar a cabo sus trabajos y sus responsabilidades, mis hermanos. Son intransferibles. No los podemos transferir a otras personas, mis hermanos. También, mis hermanos, no podemos transferir los propósitos. Cada uno tiene propósitos de vida, cada uno de nosotros, mis hermanos, y no podemos transferirlos a otros y otros tampoco nos los pueden dar a nosotros, mis hermanos. Tenemos metas, propósitos en la vida y eso es intransferible también, mis hermanos, también. No podemos hacerlo, mis hermanos. Hay un programa que cada uno tiene que cumplir, un propósito en la vida que cumplir que ninguna otra persona podrá hacer por ti. Nada, mis hermanos, nadie lo puede hacer por ti. Pero también, mis hermanos, quiero decirles que cada uno tiene errores y fracasos. ¿Has fracasado? Seguro. ¿Te has equivocado? También. Pero eso uno lo tiene que asumir y no lo puede uno compartir, es intransferible. Yo también he fracasado, he tenido errores, mis hermanos, y no los puedo transferir a otras personas. Parte de la madurez es aceptar esto, pero también, mis hermanos, debemos entender que no los podemos, mis hermanos, nosotros transferir a otras personas, mis hermanos. No lo podemos hacer. No podemos, mis hermanos. Nadie se podrá arrepentir de tus errores. Nadie se podrá arrepentir de tus faltas por ti. Es más, nadie puede creer en Cristo por ti. Nadie. Cada uno, mis hermanos, debemos dar cuentas a Dios de nosotros mismos. Así dice la Escritura. Debemos dar cuentas a Dios cada uno de nosotros, mis hermanos. No lo podemos hacer por otra persona. No lo podemos hacer así, mis hermanos. Cuando somos niños, mis hermanos, y hacemos algo en la escuela, a quien llaman mis hermanos es a nuestros papás. ¿No les pasa? ¿Sí? Yo cuando alguna vez me porté mal en la escuela, mis hermanos, me portaba mal, pues llamaban a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, y pues le daban las quejas a ellos.
Y la verdad no me gustaba, mis hermanos, porque luego me regañaban. Pero saben, mis hermanos, cuando uno crece y uno se equivoca, falla, y uno es necio por sus propios errores, mis hermanos, no van a llamar a la papá o a la mamá. No, mis hermanos, uno tiene que aceptarlos. Y no puede uno transferir estos errores, estos fracasos, mis hermanos. No lo puede uno hacer. No puede echar uno errores y faltas sobre los demás, mis hermanos. Dios conoce todas las cosas y aún lo más profundo de nosotros y lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, la manera en que nos comportamos, mis hermanos, y de todo eso hemos de dar cuentas a Dios y no lo podemos transferir, no lo podemos hacer, mis hermanos. ¿Saben? Por otro lado, también hay muchas personas que están soportando sus cargas solas. Están soportando, mis hermanos, también dolores y ansiedades solos, mis hermanos. Vivimos en una sociedad individualista en la que, mis hermanos, pues las personas se preocupan poco unos por otros. Se preocupan poco unos por otros. Y uno puede ver a las personas, mis hermanos, tienen problemas, pero mis hermanos dan una cara, pero por dentro están teniendo ansiedad, están teniendo preocupaciones. Recientemente, mis hermanos, platiqué con una chica, una alumna de la facultad, mis hermanos, que pues ya terminó la carrera, hizo el examen para la especialidad, pero sus papás querían que estudiara una especialidad y ella quiere otra. ¿Saben cuál fue el resultado? La corrieron de la casa. Y ya no le permitieron regresar y cuando fue a la casa para tratar de sacar sus cosas, le habían cambiado la chapa. Y entonces lo que hicieron los papás, le echaron las cosas hacia la calle. Lo estaba platicando por teléfono. Y pensé, mis hermanos, realmente, pensé en esta chica, en el dolor, la ansiedad, la angustia. Le pregunté, ¿dónde vas a vivir? Pero, bueno, pues estaba viviendo con una amiga, pero la amiga se embarazó y ya no puede vivir con ella. Hay cargas, mis hermanos, hay cargas, dolores, ansiedades, mis hermanos. Y saben, a veces a los padres no les preocupan las necesidades de sus hijos y viceversa. Los hijos tampoco les preocupan las necesidades de los padres. Están viviendo en soledad por mucho egoísmo y soberbia, a pesar de vivir bajo el mismo techo. Mis hermanos, las cargas son intransferibles, no las podemos pasar a otros. Por eso la Biblia, mis hermanos, en este pasaje de Gálatas que ya vimos, Gálatas 6:5 dice, cada uno llevará sus propias cargas. Y eso es algo con lo que tendremos que lidiar a lo largo de nuestras vidas. Podemos tener una buena relación con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con alguien más. Pero mis hermanos, esas cargas las tenemos que soportar. Muchas veces son intransferibles. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Es el primer mensaje. Segundo mensaje, mis hermanos, la Biblia nos dice una segunda cosa con respecto a las cargas. ¿Cuál es esta, mis hermanos? Que podemos ayudar a otros a soportar sus cargas. Dice el pasaje, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. En el pasaje que leímos al principio de esta predicación, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aunque es cierto que las cargas son intransferibles, mis hermanos, podemos ayudar a otros a soportar estas cargas. Siempre, mis hermanos, siempre. Y esto lo saben bien y espero que lo hagan, mis hermanos. Siempre es muy importante ver el contexto
de lo que dice, mis hermanos, un texto bíblico, el contexto en el que fueron colocadas las palabras de la Biblia. Siempre es muy importante, mis hermanos, no solo ver un texto de la Biblia, sino ver en qué contexto están, mis hermanos. Y en este contexto el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas y le está dando algunos consejos prácticos. Y si vemos el versículo 1, mis hermanos, vean lo que dice, mis hermanos, acerca de el contexto de ayudar unos a otros a llevar las cargas. Vean el contexto, el Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Este es el contexto, mis hermanos. La idea principal en que debemos ayudar unos a otros a sobrellevar las cargas es que debemos buscar ayudar a otros, no importa quién sea. No importa quién sea. Y hay varias cosas aquí. Piensa por un momento en tu familia. Piensa por un momento en tu papá, o tu mamá, o tu hermano, tu hermana, alguien de tu familia, o en tu hijo. Piensa por un momento. Si algún miembro de tu familia, esa persona en la que estás pensando, ha tenido algún error, ¿qué debes hacerlo? ¿Qué debes hacer? ¿Criticarlo? Eso es lo que dice el pasaje. Si se equivoca tu papá o tu mamá o tu hijo, critícalo. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice, si falla, ha tenido algún error, habla de él, chismea de él, habla con otros de él. Tampoco dice esto el pasaje. El pasaje tampoco dice, mis hermanos, si alguien ha tenido un error o alguna falla, aplástalo. Señálaselo a cada momento, dile que se ha equivocado, aplástalo. Dice el pasaje, por el contrario, mis hermanos, que si tiene algún error, que si alguien se ha equivocado, dice el versículo, mis hermanos, alguien fue sorprendido en alguna falta, se ha equivocado, ha tenido un error, lo que dice el pasaje es restáuralo, restáuralo. Y restáuralo con espíritu de mansedumbre, con humildad. ¿Por qué? Porque uno también está expuesto a caer. Esa es la razón, mis hermanos, por la que debemos perdonar a otros. Es la razón por la que debemos ser humildes y mansos. ¿Por qué? Porque tú y yo también vamos a caer y necesitaremos que alguien nos restaure, como dice el pasaje. Eso es lo que está diciendo. Restáuralo, restáuralo, ponlo otra vez de pie, ponlo de pie, restáuralo. Ahora piensa por un momento en alguien de tu trabajo, ya no de tu familia, alguien de tu trabajo. En las oficinas, mis hermanos, por lo general los trabajos están plagados de chismes. Siempre hay chismes en los trabajos, mis hermanos, muchos. Hablan unos de otros, mis hermanos, y se están, mis hermanos, agrediendo con palabras muchas personas. Y hay muchas cosas, mis hermanos, en los trabajos en los que nos equivocamos. Pero este pasaje también es para aplicarlo en los trabajos. Si alguien en tu trabajo se equivoca, ¿qué vas a hacer? ¿Chismear? ¿Hablar de él? ¿Aplastarlo? No, lo que dice el pasaje es restáuralo y hazlo con espíritu de mansedumbre. Hazlo así. ¿Por qué? Porque las personas no se ayudan. Las personas no se ayudan en los trabajos. Y lo que el pasaje lo que nos está diciendo es restáuralo, ayúdale. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Sabes? En las escuelas pasa lo mismo. Quizás los jóvenes que están aquí tienen compañeros que se han equivocado, han fallado, mis hermanos. Y lo que está diciendo el pasaje es también restáurale. En la iglesia, mis hermanos, somos muy dados a esto. Alguien se equivoca, mis hermanos, y de manera inconsciente, mis hermanos, señalamos en las personas los errores que nosotros también cometemos.
Estamos listos a apedrear a alguien. Por eso la Escritura dice, si tu hermano peca, ve tú y estando solos, dice, repréndele, y si se arrepiente, perdónale y se acabó el asunto. ¿Por qué? No es tratar de ocultar el pecado, no, sino es tratar, mis hermanos, de restaurarlo. ¿Por qué? Porque si uno lo dice, lo divulga, mis hermanos, chismea, lo que somos, lo que hacemos, mis hermanos, inmediatamente es tratar de agarrar piedras para apedrear al otro. Lo que está diciendo en la iglesia, si alguien falla, si alguien se equivoca, dice, fue sorprendido en alguna falta. Estaba oculto el asunto, pero de repente salió a la luz. Tú que eres espiritual, verdaderamente espiritual, restáuralo. Restáuralo. Si eres verdaderamente espiritual, si has madurado en la fe, restáuralo con un espíritu de mansedumbre, es decir, con humildad. Porque uno también está expuesto a caer, mis hermanos. Todos nosotros estamos expuestos a esto. Esto debemos hacer, mis hermanos. Si quieres ayudar a otros a soportar sus cargas, no importa, puede ser tu familia, puede ser en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia o donde sea. Si verdaderamente eres espiritual, lo vas a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Ayudarle en este sentido. ¿Saben, mis hermanos queridos? Si queremos tener una vida mejor, debemos ser fuente de bendición en todo lugar donde nos encontremos. Tú, yo, todos nosotros debemos ser una fuente de bendición. ¿Saben? Nos gusta que nos bendigan. Nos gusta que los demás, mis hermanos, nos traten bien. Pero ahora piensa por un momento a la inversa. Tú, todos nosotros, yo también, todos nosotros podemos ser fuente de bendición en el lugar donde nos encontremos. Una fuente de bendición. Así podemos ser, mis hermanos. Así que, mis hermanos, donde veas tú a alguien con una carga, donde veas tú a alguien con una necesidad, con un error, con una falla, ayúdalo, para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios, una fuente de bendición con otras personas. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas? ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, mis hermanos, déjenme sugerirles tres cosas. Uno, podemos ayudarlos viviendo vidas rectas. El pasaje que hemos leído, Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué viviendo vidas rectas podemos ayudar a otros, mis hermanos? Porque si no vivimos vidas rectas, no podremos ser fuente de bendición. Si vivimos vidas rectas, mis hermanos, ordenadas de acuerdo con la palabra de Dios, podemos ser de bendición a otras personas, ayudarles en sus necesidades y con sus cargas. Y esta es la primera manera, mis hermanos, como podemos ayudar a los demás, viviendo vidas rectas. Esto es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, podemos depositar confianza en las personas y darles otras oportunidades. Dios, mis hermanos, es un Dios de segundas oportunidades. Dios no te ha dado otra oportunidad. Has fallado, y déjenme decirlo de manera coloquial, la has regado. Tú y yo, todos nosotros, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos perdido el rumbo de nuestras vidas, hemos fallado en el propósito y meta de nuestras vidas, hemos fallado y hemos pecado. También hemos pecado. Y Dios nos da otra oportunidad. Y no solo otra, nos da otra y otra más y otra más. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y si Dios nos da oportunidades, ¿por qué tú y yo no podemos darle otra oportunidad a otra persona? Falla la persona, mis hermanos, y nos sentimos tan lastimados, nos sentimos tan heridos.
Pero espero que tú no te equivoques. Espero que no falles, porque cuando tú fallas vas a querer que alguien te dé una segunda oportunidad y que deposite otra vez confianza en ti. Que deposite otra vez confianza en ti. Recuerdo, mis hermanos, un partido de fútbol. Estaba jugando Argentina contra no sé quién, no recuerdo. Pero había un jugador muy famoso, mis hermanos, y entonces le cometieron un penalti. Y entonces lo tiró y falló. Y luego, como es el juego, así también es la vida. Le volvieron a cometer un penalti. Y entonces el entrenador dijo que lo tire otra vez. ¿Y saben qué pasó? Lo volvió a fallar. Y como así es el juego y así es la vida, otra vez, mis hermanos, cometieron otro penalti. ¿Y qué pasó, mis queridos hermanos? El entrenador dijo que lo tire él y lo volvió a tirar. ¿Saben qué pasó? Lo volvió a fallar. 3 tiros de penal en un solo juego. Ya no hubo otro porque se terminó el tiempo, ¿verdad? Pero mis hermanos, pienso en el entrenador, pienso, mis hermanos, que estaba considerando a su jugador para darle confianza, para darle seguridad, y le estaba dando otra oportunidad para que lo tirara. ¿Saben, mis hermanos? Eso es lo que muchas personas a veces necesitan. Que les depositemos confianza, aun cuando se haya equivocado, ya falló, ya se equivocó, tuvo un error. Bueno, mis hermanos, podemos ayudarlas depositando confianza en ellas. Es cierto, te equivocaste, pero puedes volver a hacerlo y darle otra oportunidad. Mateo, mis hermanos, era un publicano, un recolector de impuestos. Y estaba a la mesa, allí recolectando los impuestos, en una calle, mis hermanos. Y entonces Jesús pasó y le dijo, sígueme. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándole otra oportunidad a este hombre. Pero ¿saben? Cuando Mateo dejó la mesa, y dice que dejó allí los tributos, dice la Escritura, no solo estaba dejando, mis hermanos, el dinero y la mesa, estaba dejando una vida de pecado, estaba dejando una vida errada, estaba dejando atrás una vida equivocada, y cuando pasa Jesús le da otra oportunidad. Zaqueo, mis hermanos, que era bajito de estatura, dice la Escritura que se subió a un árbol, un sicómoro. Yo no los conozco muy bien, mis hermanos, nunca he visto un sicómoro, de verdad se los digo. Pero seguramente, mis hermanos, es un árbol que tiene muchas ramas y se subió allí. Un hombre mayor trepado arriba de un árbol porque quería ver a Jesús. Y Jesús, cuando lo ve, mis hermanos, le dice, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa. Cuando Jesús está diciendo esto, le está dando otra oportunidad. Zaqueo hizo una fiesta para Jesús, hizo una comida, invitó a la gente y hizo un anuncio allí: si a alguien le he robado, le voy a dar 4 veces lo que le robé. Y es más, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres también. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Dejando atrás, mis hermanos, una vida de robo y de hurto, porque también era un recolector de impuestos. Pero Jesús, al verlo, mis hermanos, le da una segunda oportunidad. Y cuando Zaqueo hace ese anuncio, dice Jesús, la Escritura dice que Jesús dijo, ciertamente hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque le dio una nueva oportunidad de vida. Piensa por un momento en ti. ¿El Señor no te ha dado oportunidades? Claro que sí, a ti y a mí. Nos ha dado una gran cantidad de oportunidades y lo sigue haciendo nuestro grandioso y bondadoso Señor. Nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. Y si tú y yo somos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial que da oportunidades, ¿no deberíamos depositar confianza y oportunidades en otras personas? Esa es una manera de ayudar a la gente.
Pero déjenme sugerirles una tercera, y es esta, mis hermanos. Podemos también animar a otros. Hay mucha gente, mis hermanos, que necesita una palmada en la espalda y decirle, no te preocupes, vas bien, es más, yo estoy aquí contigo. Animar a la gente, animar a otros. Cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, la idea fundamental de reunirnos no solo es para escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, sino animarnos unos a otros a seguir en el camino del Señor, para que tú y yo podamos perseverar en el camino de Dios. Por eso es tan importante venir a una iglesia. Es así, mis hermanos, y debemos animarnos unos a otros. Hay tantas personas que necesitan, mis hermanos, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de, mis hermanos, de ayuda hacia otras personas. Dice la Escritura, Isaías 41:6, mis hermanos, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate, esfuérzate, anímate, esfuérzate. ¿Sabes? Podemos ser fuente de bendición cuando animamos a otras personas que están caídas, que tienen cargas, mis hermanos. Podemos ayudarles, podemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura, mis hermanos, considerándonos a nosotros mismos. Ustedes que son espirituales, ayuden a otros, háganlo. Mis hermanos, podemos hacerlo. Yo creo que podemos hacerlo. Podemos ser de bendición para otros, mis queridos hermanos. Y este es el segundo mensaje de la palabra, mis hermanos, con respecto a las cargas. Podemos ayudar a otros a soportar sus cargas. Pero hay un tercer mensaje, mis hermanos. Hay un tercer mensaje, y es este, mis hermanos. Pon tus cargas en las manos de Dios. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una carga? Pon tus cargas en las manos de Dios. Hay cargas, mis hermanos, que una persona está soportando y hasta quisiera huir lejos para no saber de ellas. ¿Quién no se ha sentido así? Ay, no quisiera saber nada de esta situación en la familia, no quisiera saber nada de esta carga en el trabajo, no quisiera saber nada. Pero el problema, mis hermanos, como ya lo comenté, es que donde quiera que uno vaya, nuestras cargas van con nosotros. Nuestras cargas van con nosotros, mis hermanos. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer con las cargas de perplejidad cuando vemos, mis hermanos, que una circunstancia nos rebasa? ¿Qué podemos hacer con las cargas del pecado? ¿Qué podemos hacer con las cargas del deber no cumplido, mis hermanos, cuando tenemos una responsabilidad y no la hacemos? ¿Qué hacer con estas cargas? Bueno, mis hermanos, lo que podemos hacer es lo que nos dice la Escritura allí en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. El Salmo 55, este mismo pasaje, Salmo 55:22, en la versión, mis hermanos, de Reina Valera contemporánea, mis hermanos, dice así. ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: tú deja tu pesar en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Vas a tener caídas, por supuesto, las vamos a tener. Vamos a tener fracasos, por supuesto que los vamos a tener. Errores, claro que sí, todos los días. Pecados, por supuesto. Vamos a equivocarnos, mis hermanos. Pero aquí en este pasaje hay palabras de gran ánimo. Deja tu pesar, deja tu carga en las manos del Señor. Deja tu pesar allí. ¿Por qué? Porque Él no deja a sus fieles caídos para siempre. Los levanta, los sustenta. Deja tu pesar en las manos de Dios, mis hermanos. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es esto, mis hermanos. Pon tus cargas en las manos de Dios. Pon tus cargas en las manos de Dios. Esta es la invitación.
Si tú tienes una carga, has venido hoy a la iglesia, tienes una carga, lo que tienes que hacer es poner tus cargas en las manos de Dios. No las soportes tú solo. No lo hagas. Pon tu carga en las manos de Dios. ¿Cuál es el resultado de poner las cargas en las manos de Dios? Él te va a sustentar. El pasaje que leímos, Salmo 55, 22, en la Reina Valera de 1960, dice, te va a sustentar. Y en la versión, mis hermanos, contemporánea, este mismo pasaje dice, Él te hará estar firme. No te hará estar firme, dice el pasaje, te mantendrá firme. Eso es lo que dice el pasaje. Te sustentará, te pondrá sobre tus pies, te va a sostener. Esto es lo que dice el pasaje. Y saben, mis hermanos, este es el mejor consejo que podemos recibir y que podemos dar también a otros. Pon tus cargas en las manos de Dios, pon tus cargas en las manos de Dios, en los fuertes y poderosos brazos de Dios que no se cansan. Pon tus cargas en las manos de Dios. Mis hermanos, ¿cómo Dios nos puede sustentar? ¿Cómo el Señor nos puede sustentar o mantener firmes, como dice el pasaje en la versión contemporánea? ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo nos va a sustentar el Señor? ¿Cómo nos puede hacer esto? Bueno, mis hermanos, hay varias maneras, pero solamente quiero sugerirles dos. Uno, el Señor a veces quita esa carga de nosotros, a veces lo quita. Puede quitar esa carga, ese pesar, ese problema, mis hermanos, el Señor lo puede quitar. Dice la Escritura, mis hermanos, que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y a veces el Señor, mis hermanos, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce lo nuestro y dice, mi hijo, mi hija no puede soportar más y lo quita. Gracias a Dios, porque es capaz de quitarlo, lo quita. Lo quita de nuestras vidas, mis hermanos, gracias a Dios. Él puede quitar esta carga. Pero saben, mis hermanos, también el Señor a veces no quita esa carga. Mi hermano Alberto hace rato decía, hemos estado orando a veces por los enfermos durante tiempo y siguen enfermos, o por un problema y sigue el problema. Dios sabe, mis hermanos, pero a veces, miren, si Dios no quita la carga, si Dios no resuelve este asunto, mis hermanos, ¿saben qué? Dios nos da fortaleza y paz para que podamos soportar esa carga. A veces la quita, sí, gracias a Dios, a veces no. ¿Y qué es lo que hace Dios, mis hermanos? Nos da fortaleza para que podamos resistir. Nos da la fuerza necesaria, mis hermanos, para poder soportar eso. Pero no solo nos da la fuerza para soportar, también nos da paz en medio de la situación en la que estamos viviendo. Nos da paz, mis hermanos. El Señor nos da paz. Fíjense bien, mis hermanos, Salmo 55, 22. Otra vez, mis hermanos, el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Vamos a caer, mis hermanos. Nos vamos a equivocar, vamos a tener cargas. Pero, mis queridos hermanos, el Señor está allí presente. Y no va a dejar que sus fieles, sus hijos, caigan. Así es que el Señor puede hacer esto. O nos quita la carga, o nos deja esa carga, pero puede darnos fortaleza y paz. De todos modos, el Señor está presente, mis hermanos, está presente. Y esto significa, mis hermanos, que el Señor nos va a sustentar. ¿Saben? La palabra sustentar, mis hermanos, o como está aquí en el pasaje, te mantendrá firme, es una palabra maravillosa. Maravillosa. Al meditar en este pasaje, mis hermanos, durante la semana, veo que es una palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque significa, la palabra sustentar,
significa que Dios nos tomará a ti y a mí en sus fuertes brazos y nos cargará para prodigarnos todo su amor, toda su consolación, toda su paz. El Señor nos tomará en sus brazos fuertes, poderosos, mis hermanos, para prodigarnos todo su amor y toda su paz. Quisiera concluir, mis hermanos, y quisiera concluir esta predicación. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Has aprendido el secreto de tener paz en tu vida? No importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo. ¿Verdaderamente has aprendido a tener paz? ¿Has aprendido a tener tranquilidad en medio de las circunstancias? No importa lo que estés viviendo. ¿Has aprendido a tener paz? ¿Has aprendido a tener tranquilidad? ¿Has aprendido a estar en reposo en medio de las circunstancias complicadas por las que estés viviendo, por las que estés pasando? ¿Saben, mis hermanos? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, si quieres tener paz, si quieres tener tranquilidad y reposo, no es, mis hermanos, no teniendo problemas, porque eso es lo que la gente quiere. Ay, quiero vivir sin problemas, quiero ser feliz, no quiero tener ninguna circunstancia complicada, pero eso es una utopía, jamás va a suceder, jamás. Pero la manera de tener paz, la manera de tener tranquilidad en tu corazón, la manera de tener reposo en tu vida, es poner todas las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a sustentar. Déjenme contarles esto, mis hermanos, y voy a terminar. Había una niña y un padre, mis hermanos, que la madre tuvo una enfermedad fatal que finalmente falleció. La niña pequeña de 4 años, mis hermanos, pues quedó huérfana de su madre. Y cuando el padre la fue a acostar en la noche, ese día, después de haber enterrado a la mamá, después de haber llevado a cabo el funeral, entonces la niña le dijo al padre en la noche, ya que la estaba acostando: papá, ¿tú me amas aunque todo esté tan oscuro? La niña pensaba que su vida estaba tan oscura y quería sentir el amor del padre. Por eso le preguntó: papá, ¿me amas aunque todo esté tan oscuro? Bueno, quiero decirte que Dios así, Él nos ama. Aun cuando todo esté tan oscuro en nuestras vidas, aun cuando todo esté como en una tormenta, así nos ama Dios, mis hermanos. Sabes, si tú encomiendas tu vida, tus cargas en las manos de Dios, Él puede hacer cosas maravillosas en ti. Dice el último pasaje que quiero compartirles, mis hermanos, Job 7:8, dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, mis circunstancias, mi vida, el cual Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Muchas cosas maravillosas pueden suceder en tu vida si tú colocas tus cargas en los fuertes y poderosos brazos de Dios. Así que quizás quieras decirle a Dios en esta tarde lo siguiente: Señor, está tan oscuro en mi vida, está tan oscuro, pero tú me amas, así es que voy a confiar en ti. Dame tu paz. Quiero sentirme en reposo y que mi oscuridad se transforme en luz. Guíame cada momento de mi vida. Quizás quieras decirle así a Dios. No importa lo que estés pasando, pero se lo puedes decir. Y la lección, mis hermanos, más importante es esta: si tienes una carga, ponlas en las manos de Dios y Él te va a sustentar. Que así sea con todos nosotros, mis queridos hermanos. Que el Señor, el sustentador, tome nuestras vidas
en sus poderosas manos. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que oremos juntos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tan bueno y tan generoso, tan bondadoso, mi Señor. Y mi Dios eterno, gracias. En esta mañana, Señor, te alabo junto con mis hermanos porque nos das estos mensajes de esperanza. Mensajes, mi Señor, también de que tú estás con nosotros. Y es una gran promesa. Lo que tu palabra nos dice, que si tenemos alguna carga, si tenemos alguna situación complicada, podemos acudir a ti, no importa cuál sea, y tú nos harás permanecer firmes, nos mantendrás firmes, nos sustentarás. Y si hemos caído, Señor, no nos dejarás caídos para siempre. Grandes son estas tus palabras, tus promesas para nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. A ti la honra y la gloria. Te ruego, mi Señor eterno, si alguno de mis hermanos está teniendo alguna carga, quizás sea económica o de salud o familiar o de trabajo, no sé, tú sabes todas las cosas, pero si alguno de mis hermanos está cargado ahora porque se ha equivocado o ha pecado, mi Señor, quita estas cargas, por favor. Permite, Padre, que mis hermanos puedan poner todas estas cosas en tus benditas y poderosas manos. Y cumple este pasaje, por favor, en la vida de mis hermanos. Sosténtales, manténles firmes, que no permanezcan caídos. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de mis hermanos. Todos necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ese es nuestro clamor, mi Señor. Esa, Padre, es nuestra oración. Ayuda, Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada familia, mi Señor. Ayuda a cada una de mis hermanas. Ayuda a mis hermanos varones, a los jóvenes y a los niños. Ayúdanos, Señor, por favor, a todos, porque necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, mi Señor eterno. Gracias por tus palabras tan llenas de consuelo, tus palabras confortadoras, tan llenas de esperanza y de bendición. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. A ti, Señor, el Dios alto, el sublime, el todopoderoso, a ti sea dada toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas